sentimos que sí realmente podemos mover la aguja y que el desarrollador va a sentir una diferencia importante con nosotros que sin nosotros, nos metemos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque implica compromiso. Claro, cuando un proyecto no está vendiendo implica que ya viene, correcto, que ya está complicado, que viene desangrándose. Al no tener proyectos fáciles, lo que tenemos es una organización entrenada, acostumbrada con la gimnasia de recibir proyectos difíciles y convertirlos en una máquina de ventas. Cosa que no pasa en otros lados que están acostumbrados a vender proyectos fáciles. Yo creo que en esos proyectos difíciles siempre hay mucho aprendizaje. ¿Por qué algunos proyectos inmobiliarios alcanzan la preventa más rápido que otros? Esas y otras consultas las vamos a conversar en este nuevo espacio creado por Optima. ¿Y qué es Optima? Optima es una comercializadora con más de 14 años en el rubro inmobiliario que se dedica precisamente a eso, a acelerar el ritmo de venta de los proyectos y tenemos ya amplia experiencia en el sector. Precisamente Eric, que es mi socio y fundador de Optima, está con nosotros para poder conversar de estos y otros temas. Hoy es esa pregunta la que vamos a resolver. Muchas gracias por crear este espacio, Roxana, y bueno, encantado de estar y compartir pues con toda tu audiencia o nuestra audiencia todo lo que podamos compartir al respecto. Atento a tus preguntas y consultas, Roxana. Ok. Bueno, y a lo largo de estos años, en realidad, cuando se acerca un desarrollador inmobiliario con o sin experiencia, lo primero que dicen es, no, claro, tienen una meta, un ritmo, y el sueño es llegar a la preventa lo más rápido posible. Entonces, viene ahí nuestra experiencia. ¿Cómo empezamos a diagnosticar, a conversar y sobre todo a hacerles entender o cómo, no hacerles entender, sino cómo empezamos a trabajar en equipo para lograr ese objetivo, ¿no? Que creo que es uno de los principales, los primeros hitos que buscamos ambos, ¿no? O sea, definitivamente es el dolor principal, ¿no?, que existe en el mercado inmobiliario en general, ¿no?, a nivel local, a nivel internacional. La preventa yo diría que es el hito más importante del negocio inmobiliario y depende básicamente del desarrollador, de varias cosas, del tamaño del desarrollador, de su estilo, etcétera, etcétera, ¿no? La preventa en sí depende de varios factores, ¿no? Depende desde la elección del terreno, desde las tipologías que se van a desarrollar en esa ubicación, de conocer bien el consumidor de esa zona, de la capacidad y flexibilidad que tenga el desarrollador para adaptarse y si es que opta por tercerizar la venta, pues es un paso importante tercerizar, no es para cualquiera tercerizar. Tercerizar implica pues tener la mente suficientemente abierta como para ceder justamente una parte muy importante de la inmobiliaria, que es vender, ¿no? Es ceder a Optima en este caso, una parte demasiado importante desde el punto de vista de que, ok, ellos han vendido 400 proyectos, este puede ser mi primer, segundo, tercer, 20º proyecto inmobiliario, pero si los contrato es porque algo me aportan realmente a nivel estratégico, ¿no? Porque unos proyectos venden más que otros, pues es por diversos factores, Roxana, de ahí habría que evaluar uno por uno, ¿no? Sí, claro, y a lo largo de estos años también hemos tenido diferentes, digamos, desarrolladores que se presentan en diferentes etapas. Tenemos aquel desarrollador que viene, y creo que ya ha sido en los últimos años, que viene y nos busca para involucrarnos en una etapa previa, ¿no? Pero creo que al inicio, ¿te acuerdas? Ya venían desarrolladores muchísimo más grandes, que precisamente son con los que nosotros iniciamos esta etapa de poder incursionar en la comercialización, porque venían un poco con el modelo de afuera, en donde ahí sí estaba muy desarrollado el tema de tercerizar. Creo que eso nos abrió mucho el camino, porque ya venían con ideas y formas de hacer o de trabajar de afuera, que acá no se veía mucho. Entonces eso nos abrió la puerta, digamos, para poder trabajar de la mano con ese tipo de desarrolladores, pero que venían ya con su proyecto
listo, ¿no? Ya no es que nos venían o nos involucraban para ver cómo es la tipología, el terreno, ¿no? Ya venían con ya, digamos, el proyecto y hay que empezar a venderlo. ¿Cómo tú lo ves? No es tan exacto, ¿no? O sea, si hablamos claro, en desarrollo horizontal, en casas, sí era así, pero en desarrollo vertical, nuestro primer proyecto fue Duplo, de COSAPI Grupo LAR, ¿no? Y ahí sí estuvimos involucrados, no desde la adquisición del terreno, porque ya lo habían adquirido, pero sí desde la definición de tipologías. Sí fue espectacular la experiencia, porque sí fueron súper flexibles. En el camino de la preventa cambiamos tipologías, con la finalidad de que la preventa funcione. O sea, sí, la experiencia fue espectacular para las tres partes, para LAR, para COSAPI, para Óptima. Los tres aprendimos mucho ahí. Y viendo al presente, hoy tenemos de todo, ¿no? Hoy tenemos desarrolladores grandes, medianos, chicos, muy chicos, gente que por primera vez lanza su proyecto porque estuvieron en inmobiliarias grandes. Y claro, viendo a más variedad de cosas que se nos presenta. Claro, hay gente que nos involucra antes de empezar la preventa, hay gente que llega ya con la soga al cuello, ¿no? Sí. Con mucho tiempo desangrándose y que necesita una solución rápida. Y en todos los casos hay que evaluar fundamentalmente si es que nosotros realmente podemos mover la aguja diferente a lo que tienen, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues de varias formas, pero si es que sentimos que sí realmente podemos mover la aguja y que el desarrollador va a sentir una diferencia importante con nosotros que sin nosotros, nos metemos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque implica compromiso, ¿no? O sea, si entramos a un proyecto que está desangrándose, ¿no? Hay dos cosas. Uno, nosotros comisionamos. Entonces, si para todo el mundo es hueso y para nosotros no, es porque vamos a ganar dinero. No podemos entrar a un proyecto donde no vamos a ganar dinero. Punto uno. Punto dos, si vamos a entrar a ganar dinero, lo reconvertimos y volvemos una máquina de preventas, ese desarrollador, claro, no va a volver a ganar lo que tenía planeado, pero por lo menos le salvamos el proyecto, ¿no? Y finalmente, eso es lo que es Óptima, ¿no? En Óptima no llega ningún proyecto sencillo, ¿no? No, pero has mencionado algo importante, la flexibilidad, es cierto. O sea, sí, a lo largo de estos años también hemos tenido diversos tipos de desarrolladores y es en esa flexibilidad, esa apertura de poder sentarnos y que nos escuchen, ¿no? Todas esas sugerencias. Creo que sí es un factor importante que por ahí ayuda. Importante de ambos lados, ¿eh? O sea, también nosotros hemos evolucionado, ¿no? Yo diría que antes éramos más rígidos también. Hemos evolucionado, hay flexibilidad de ambos lados, nos escuchan, escuchamos, ¿no? Hoy creo que somos claros en que si ambas partes escuchan y ambas partes suman hacia la venta, el proyecto va mejor, ¿no? Sí hay no negociables, no somos exclusivos, no compartimos sala, etcétera, etcétera, pero lo hacemos por el bien del proyecto, pues sabemos que las demás cosas no le suman al proyecto, ¿no? ¿Cuál es el primer diagnóstico que se hace cuando un proyecto no está vendiendo? Me siento cirujano cuando dices diagnóstico, pero es casi. Claro, cuando un proyecto no está vendiendo implica que ya viene, ¿no? Tratando de hacer su preventa, ¿correcto? Que ya está complicado, que viene desangrándose. El primer diagnóstico es, uno, honestamente, la fuerza de ventas. O sea, visitamos la sala de ventas una veintena de veces con distintos personajes de Óptima, para ver cómo están haciendo su protocolo de ventas, cómo cierran Mystery Leads, cómo atienden, en cuánto tiempo atienden, si son insistentes, incisivos, si tienen el ADN de vender, ¿no? Si hay hambre. Primero eso, a la fuerza de ventas. Segundo, aunque no lo crean, primero para mí siempre es cierre, fuerza de ventas. Segundo, analizo el producto. Si el producto es vendible o no. Si el producto es vendible, bacán, avanzo. Luego, después del producto, veo precio, ¿no? ¿Por qué? Porque si el producto es vendible, perfecto. Si el producto no es vendible, no tiene solución.
Si el precio está por encima de lo que el mercado está dispuesto a pagar, tiene solución, es hablar con el desarrollador y decir, plum, tenemos que hacer pricing, etcétera, etcétera. Entonces tenemos fuerza de ventas, producto, precio. Ubicación no se puede hacer nada, así que no hay nada que evaluar, ¿no? Ahora, si me vienen con un proyecto en Cerro de Pasco, ni siquiera lo voy a evaluar, ¿no? O sea, ni siquiera lo voy a evaluar, ¿no? Estamos hablando, digamos, las zonas que nosotros dominamos, ¿no? O sea, estamos hablando de, en Perú, Lima, Piura, Arequipa, Sur Chico. Sur Chico estamos hablando desde Punta Hermosa hasta Ica. El Norte Chico estamos hablando Huacho, básicamente, ¿no? Ahora que está todo. Y Norte Piura, Chiclayo ya no. Piura Trujillo, sí. Me interesa el centro, Huancayo me interesa. Oxapampa dentro de poco. Esas son las cosas a nivel de zonas que me interesan. Y volviendo a tu pregunta de diagnóstico, yo diría principalmente esas tres. Y si es que después de ese diagnóstico, voy a decirlo claramente, olfateamos comercialmente que podemos marcar una diferencia realmente importante, y cuando digo realmente importante no voy a ser mezquino, realmente importante en el sentido de nuestro bolsillo y que impacte en la vida del desarrollador, sí entramos. Otra pregunta. ¿Cuál ha sido el caso más complejo que nos ha tocado enfrentar? Son muchos, son muchos. A mí me gusta decir que Optima es la vieja confiable, ¿no? Nosotros no tenemos proyectos fáciles. Y aprovecho, aprovecho la publicidad, ¿ya? Al no tener proyectos fáciles, todos los proyectos que llegan acá no son fáciles de vender, lo que tenemos es una organización acostumbrada, entrenada, acostumbrada con la gimnasia de recibir proyectos difíciles y convertirlos en una máquina de ventas. Cosa que no pasa en otros lados que están acostumbrados a vender proyectos fáciles. Si estás acostumbrado a vender proyectos fáciles, te llega un proyecto difícil, lo vas a ver difícil. Acá en Optima te llega un proyecto difícil y no lo ves difícil. Estás acostumbrado. Entonces, de lo difícil, ¿qué ha sido lo más difícil? He tenido proyectos realmente difíciles. En Chiclayo, en la época del niño, sí, en la época del niño, en preventa. Oh. Sí, voy a mencionar los nombres de las inmobiliarias, ¿de acuerdo? Estaba Líder, estaba Albamar, en esa época yo representaba a Westcon, y la demanda era chiquitita, demanda de departamentos chiquitita, muy poquita demanda. Entonces era quebrar, ¿no? Uno de los tres o sea, 2 de 3 iban a quebrar. Bueno, quien quedó era Westcon, ¿no? Vendimos toda la primera etapa, completamos preventa, Albamar se fue, Líder se fue. Ese fue un proyecto hiper complicado, hiper pesado. Luego de ese, ¿qué otra experiencia complicada hemos tenido? Acá en Lima, yo diría que empezó complicado Lomas de Caraballo, que hoy es un éxito, ¿no? Son, ¿qué? 800 departamentos que están en la última etapa, quinta etapa vendida, creo que nos quedan 22 departamentos. Pero al inicio fue súper, hiper, extra complicado, ¿no? Un saludo para Rodolfo Braganini. Pero ya ha sido un éxito. Edifica, en Piura, en la primera etapa, el primer proyecto, nos tomó 5 años venderlo, un error de producto, pero luego fue una máquina vendiendo. ¿Qué otro proyecto difícil hemos tenido? De colección. Vesco, Alameda, ¿cómo se llama? Alameda Santana, en Piura. Zona inundable. Departamentos grandes. Pero bueno, logramos sacarlo adelante. Se me vienen un montón de nombres. Sí, sí, pues es que es cierto. Vienen un montón de nombres. Vienen a Optima proyectos difíciles. La preventa de Old San Isidro. Súper difícil, pero voló en ventas. No, sí, se me vienen un montón de nombres, pero difíciles, pero satisfactorios, ¿me entiendes? Yo creo que en esos proyectos difíciles siempre hay mucho aprendizaje. De todo. Incluso ahora que mencionas las experiencias, la experiencia de México.
Creo que México, fue ¿no? un aprendizaje para todos en todo sentido, ¿no? O sea, fue algo nuevo. Es como cuando llega también alguien de afuera y tiene que tropicalizar y adaptarse y a veces no, Órale. ¿no? Cuando, sí. O sea, mira, tú me preguntas por las experiencias más difíciles y en mi rostro solo se dibuja sonrisas, porque es donde quizás los recuerdos más bonitos los tengo, es donde más he aprendido. Mencionas México y se me eriza la piel porque es quizás mi posgrado inmobiliario, ¿no? O sea, mucho de lo que aprendí allá lo traje a Perú y volamos en ventas, ¿no? Volamos en ventas. Volamos en ventas. O sea, bueno, es que también en esa experiencia tú fuiste, digamos, a vivirlo en carne propia, ¿no? Era un mercado nuevo y a ver, ¿no? No lo Cómo volvería a era? hacer, ya no tengo la edad, no tengo la fuerza, no tengo las ganas, pero Irving sí lo haría. Bueno, pero nadie nos quita lo vivido, así es Exactamente. siempre. Sí, sí, sí. Bueno, un poco la otra pregunta ya se ha respondido, porque es como, ¿qué acciones se toman para revertir esa situación? Y es un poco análisis, trabajo, probar. Sí, pero sobre todo fuerza mental, ¿no? Mucha fuerza mental y optimismo. Por eso nos llamamos Óptima y estoy muy orgulloso de mi socia, de toda la gente que trabaja en Óptima, porque creo que estamos rodeados de eso, ¿no? De mucha fuerza y optimismo. Todo lo que llega acá lo reventamos, ¿no? Y si nosotros no podemos venderlo, es porque no nos dejan o porque es muy, muy, muy hueso. Así de simple. Pero la última también es, Ouch. ¿qué aprendizaje dejó ese proyecto? O sea, Creo que lo dije hace un momento. En estos 14 años aprendimos a escoger dónde estar, ¿no? Estamos donde queremos estar. Claro, también el tiempo nos ha dado esa ventaja, ¿no? De estar donde queremos estar, ¿no? Escoger donde queremos estar. A no hacer tanta bulla, a ser más tranquilos, a no exponernos tanto, a que nuestros clientes nos prefieran por lo que somos, no por lo que decimos, ¿no? A que nos escojan por nuestros resultados, no por lo que las redes digan, ¿no? Por los hechos, no por las palabras. así es. Y en este mes de aniversario, definitivamente el optimismo, como siempre, está en todas las acciones que llevamos a cabo y en todo nuestro equipo, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy marcado, ¿no? Y creo que eso sí es algo parte de la cultura que inyectas en toda la empresa, ¿no? Inyectamos. Bueno, sí, 14 cierto. años se dice fácil, pero son 14 años que hemos construido bonito, diría yo, ¿no? Sanamente, hemos crecido sin golpear a nadie y espero que lleguemos a los 20 años de esa manera, ¿no? Claro que sí. Bueno, esto ha sido básicamente una conversación para tocar estos temas y definitivamente vamos a tener a lo largo de los meses, vamos a traer a esta conversación diversos temas para poder agregar o ayudarlos A tener a más tener... contenido de valor, ¿no? En las diversas etapas de los proyectos inmobiliarios. Hoy hemos tocado la preventa, mañana tocaremos la etapa de construcción, ¿no? Cuando es entrega inmediata, cuando ya tienes stock terminado, ¿no? Todos los proyectos que tenemos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Entonces, nada, gracias por acompañarnos y definitivamente nos seguiremos viendo por aquí. Hasta pronto.